El yihadismo surge con una nueva fuerza después de los atentados de Gaza contra Israel en octubre del año pasado. La meta es la guerra árabe-israelí, pero sobre todo crear el Estado Islámico. El blanco real es abatir Europa, es abatir Roma como símbolo del cristianismo. También los cristianos en Nigeria están siendo perseguidos. En la Navidad murieron 200 cristianos y muchos están desaparecidos hasta ahora. Centenas de ellos se esconden. Hasta ahora han sido 50.000 los cristianos mártires en Nigeria. Pero también cerquita a nosotros, en Nicaragua, el verdadero rostro del anticristianismo, del comunismo, se muestra con el arresto de Monseñor Carmen Mora Ortega el 20 de diciembre pasado. Y es que la izquierda es aliada del yihad, del islamismo, porque todos tienen un solo flanco: acabar con la civilización cristiana, acabar con el occidente cristiano. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, hoy 10 de enero del 2024. Suscríbase para tener usted siempre una opinión de pensamiento católico idóneo sobre los acontecimientos que nos rodean y que cada vez cobran un aspecto dramático, casi se diría medio apocalíptico. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. 10 de enero de 2024 vemos un creciente noticiero sobre un yihadismo que va creciendo en toda Europa y en todo el mundo, y eso nos preocupa enormemente porque se va plasmando esa imposición del Estado Islámico, inicialmente en Siria y en Irak, impuesto por Al-Qaeda y por ISIS, pero que poco a poco va tomando un cuerpo en la geopolítica mucho más grande, de manera tal que a partir del 7 de octubre, cuando se dio ese estopín del atentado de Hamas desde Gaza contra los judíos, contra Israel, en la que murieron más de 1.300, se dice que eso fueron mucho más, casi 2.000 personas, en que ellos no tuvieron compasión ni siquiera con los niños y los enjaularon de la manera más vergonzosa. Muchos de ellos murieron en prisión con una flagrante violación de los derechos humanos en todo sentido. Ni siquiera los derechos de guerra, ni siquiera las normas de guerra fueron ahí consideradas y respetadas. Todo parecía que el terrorismo del ISIS y del Al-Qaeda estaba en juego, estaba en decadencia, aparentemente después del 11 de septiembre, en el 2001, en que ellos atentaron contra los edificios del World Trade Center en Nueva York, y después hubo un atentado en que murieron como 200 personas. Eso fue en España, en Madrid, y más o menos 2.000 heridos. Fue una cosa, eso fue en marzo del mismo año 2001. De tal manera que daba la impresión que era una agresión, una intimidación de Occidente, pero después de todo eso, lo que sucedió fue que ISIS y Al-Qaeda fueron perseguidos por Estados Unidos, y la estrategia del terrorismo islámico, que quiere la guerra santa, que quiere el yihad, que quiere destruir al occidente cristiano para imponer un Estado islámico en el que solo la religión de Alá prevaleciese, parecía ser que iba a ser cercado por los Estados Unidos. Pero la estrategia del terrorismo cambió. El terrorismo se atomizó de manera tal a que ya no tenía un gobierno central en ISIS y en Al-Qaeda, sino que eran muchos
atentados terroristas, muchas células terroristas, unas que venían de África, otras que venían de Siria, otras de Irán, de manera tal, Hamas, por ejemplo, es un brazo de Al Qaeda, es evidente, y por lo tanto daba la impresión que moría Al Qaeda en cierto sentido, pero no era así. Lo que ha habido después del 8 de septiembre es una clara manifestación de una atomización de lo que los analistas llaman lobos solitarios, es decir, muchos terroristas que por su propia cuenta comienzan a hacer atentados y muchas veces muy difíciles de poder tomar, porque una cosa es tomar una islamita con un cinturón lleno de dinamita, pues es muy fácil que las guardias de seguridad lo tomen, lo controlen y eviten el atentado. Pero ¿cómo va a controlar usted miles de personas que están con un puñal y que pueden en algún momento atentar a puñaladas a las personas, sean personas importantes o simplemente personas de la calle, ¿cierto? Y en ese sentido vemos que eso sí realmente es peligroso porque eso llena de zozobra a todo el continente europeo, que cada vez más ve que todavía hay un control de Estado, todavía hay un establishment, todavía hay una estabilidad de seguridad, pero que ya se pone cada vez más en condicionamiento. Teníamos entonces que antiguamente teníamos pues un terrorismo que venía de Afganistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, que era Al Qaeda, ISIS, ¿cierto? Había muchos otros movimientos como el de Burkina Faso en Nigeria, que dicho sea de paso debe tener mucha relación con el actual golpe de Estado que hubo, en el que Francia fue retirado de toda la influencia de Centroáfrica. De manera tal, pero por ejemplo, hasta hace 2 o 3 años, cuando fue el atentado de Notre Dame de París, ahora queda claro que se escondió el verdadero móvil. No fue un accidente, no fue un cortocircuito, fue un atentado islámico. Pero no solamente de ese símbolo de la cristiandad que es la bella Catedral de Notre Dame de París, símbolo de la Iglesia Católica, símbolo de todo un mundo maravilloso que trasciende al cielo y que nos recuerda que nosotros nacimos para conocer, amar y servir a Dios y ganar el cielo, que es nuestra verdadera vida. Bueno, no fue solamente Notre Dame de París, son 200 iglesias, ojo, 200 iglesias, estimado amigo, que sufrieron atentados durante esos años en toda Francia. Muchas de ellas quedaron devastadas en ruinas y no fueron reconstruidas. Notre Dame de París está siendo reconstruida, pero ahora ya bajo la moda del occidente, nuevo orden mundial, una catedral atea, enteramente moderna, que se va a transformar en un verdadero museo, pero que hasta su estructura no va a volver al origen. Todo eso eran los atentados que habían con esa oleada de inmigración que comenzó en 1980 más o menos, y que ya poco a poco se habla ya de millones de islamitas, millones de inmigrados en Londres, en París, en Barcelona, en Madrid, en toda España. Italia está plagado, lleno de musulmanes y protegidos lamentablemente por la estructura de la jerarquía eclesiástica católica. En nombre de la caridad están alimentando al enemigo. Pero entonces de ahí vienen pues que hubo como que una transformación y comienzan a ver toda una serie de otro tipo de atentados ya aquí, allá, más de sorpresas, más de atentados, más de venganzas, de manera tal. Yo voy a leer algunas acá, por ejemplo, que vale la pena. Aumenta el miedo generalizado y la sensación de estar a merced de ellos. Entonces, Europa en alerta. Evitan varios atentados en el metro de Barcelona en el 2008. En el 2005, atentado en el metro de Londres, 50 muertos, 700 heridos. Y el 11 de marzo de 2004 vuela el tren de Madrid, 193 muertos, 2.000 heridos. Bueno, eso era la época de un terrorismo yihadista que era un bloque monolítico y jerárquico. Pero ahora
tenemos noticias como esta. ABC, alerta en Italia, se refuerza la vigilancia en lugares relacionados con la comunidad judía. De ABC, Suecia eleva el nivel de alerta terrorista tras quemas del Corán. El Mundo, un profesor muere apuñalado en un instituto del norte de Francia y 2 personas resultan heridas. Bueno, entonces son noticias así que están habiendo en toda Europa, de apuñalamiento aquí, de atentado acá, de un conato de incendio, pero por particulares que comienzan a atentar y dar la sensación de inestabilidad para el europeo, dar la impresión de estar a merced de un movimiento de exaltados que quieren imponer el Estado Islámico. Es decir, existe una internacional yihadista que se activa, pero con una modalidad nueva, los lobos solitarios. Aquí también hay otras noticias. The Guardian, Egipto, policía mata a tiros a 2 turistas israelitas. Deutsche Welle dice, Europa conmocionada por muerte a tiros de 2 suecos. Otra vez Deutsche Welle, Alemania arresta a una islamita que planeaba atentar contra Israel. En este momento tiene en las mezquitas elevada la bandera roja, que es la bandera de la venganza. Es decir, ellos realmente ahorita están ya convocando y reclutando a través de los medios virtuales que se multiplicaron en internet, están reclutando a jóvenes, los están trabajando, están preparando nuevos terroristas. Las cárceles donde están todos esos criminales islamitas terminaron escuelas también de reclutamiento, de manera tal a que muchos de esos que pagan las penas en Europa pasan a ser terroristas profesionales y entrenados que vuelven otra vez al Estado Islámico, es decir, a Líbano, a Gaza, a Siria, a Afganistán, a Irán, para de ahí organizar nuevos atentados. Y de esa manera nosotros vemos que estamos realmente a merced de una nueva estrategia. Poco a poco ellos van dando los pasos para estructurar geopolíticamente el Estado Islámico. ¿Qué es el Estado Islámico? Es una sola autoridad teocrática que va a gobernar todos los países del Oriente Medio y va a imponerse no solamente en el norte del África, sino sobre todo en Europa. ¿Por qué esa manera de rodear Europa? Es porque Europa es el blanco. ¿Por qué Europa es el blanco? Porque Europa es el continente cristiano por excelencia, sede de la antigua cristiandad, de la cultura y de la civilización cristiana. Es eso que ellos realmente odian. Aquí hay una guerra religiosa que se está plasmando ya en el campo geopolítico, dando los pasos para una consolidación de un Estado islámico, que será como un imperio, una internacional islámica que se va a imponer bajo el terror, y a eso Europa terminará sucumbiendo tarde que temprano. Cuando pueda, al final, por ejemplo, ese final de noticias, para ver si puede cambiar de cámara, mirar esto. Está bien. También vamos a hablar sobre la persecución de los cristianos. No es solamente el yihad, es también el yihad, pero en África. En Nigeria, ahora en Navidad, murieron 200 personas que fueron tomadas en la calle, en sorpresa, perseguidas, tomadas en algunas iglesias, incendiaron iglesias. Fue una horda de islámicos que fue arrasando, 200 muertos, muchos de ellos, muchos de otros están desaparecidos y están escondidos. Realmente en los últimos años en Nigeria han habido 50.000 muertes, 50.000 muertes de cristianos. Ellos alegan que no es una cuestión religiosa, que es una cuestión de tierras y agua, pero la coincidencia es que todos los muertos son mártires cristianos. ¿No le parece a usted muy extraño, estimado amigo? Es evidente que va creciendo un odio y una persecución religiosa.
Pero usted sabe que el gran aliado del Islam es la izquierda, es el comunismo. Y aquí cerca, en Nicaragua, tenemos que el obispo de la diócesis de Ciuna fue tomado prisionero ahora en Navidad por el tirano Ortega. Se llama Monseñor Carmen Mora Ortega, el 20 de diciembre, porque él elogió y apoyó a Monseñor Álvarez, que también está prisionero, son prisioneros de conciencia, verdaderos florones de gloria, obispos, pastores católicos que por mantener la fidelidad a sus principios católicos están siendo prisioneros. Mire aquí la relación entre la izquierda y la yihad islámica. ¿Qué es lo que los une? Porque se supone que el comunismo es una secta religiosa, pero atea, materialista, hegeliana. Y por lo tanto, se supone que no gustaría tampoco de Alá y del Islam. Es que los dos se unen porque los dos tienen un denominador común. Es el odio a la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Es el odio a la cristiandad, es el odio a la civilización cristiana que ellos ven todavía por las costumbres viva aquí y allá en sus instituciones, en sus ordenamientos jurídicos. Ellos quieren darle el jaque mate. Por lo tanto, conclusión. Es el momento, ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, es el momento en que nosotros debemos tener también, hacer renacer en nosotros el espíritu de las cruzadas. ¿Por qué el espíritu de las cruzadas? Puede ser en el campo ideológico, legal y pacífico, pero saber defender la fe católica, saber defender todo aquello que fue la conclusión de la fe católica en las instituciones, en el ordenamiento jurídico, legal, en la cultura, en las artes, en la literatura, de manera tal a que toda esa influencia de las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y plasmadas en el magisterio tradicional de la Iglesia termine siendo en una gran civilización cristiana, que es exactamente lo que ellos odian. Ellos quieren destruir eso, pero entonces nosotros podemos ir a defender nuestra fe católica, nuestra civilización cristiana, no teniendo vergüenza de ser católicos, sabiendo defender nuestros valores, sabiéndolos defender también contra esos enemigos que ellos colocan en nuestro occidente cristiano, como es la revolución cultural, la ideología de género, el aborto, la eutanasia y todas las leyes anticristianas. Ahora estamos hablando de 3 clínicas de cambio de sexo en Colombia, tanto una en Cali, en el Valle del Lilí, otra en Medellín, que es la Clínica Noel, que están aceptando operar hasta niños. Y en Bogotá ahora se colocó también la clínica de sexo antes del término del gobierno de Claudia López. Qué tristeza, eso sí es violación a los derechos humanos, porque todos esos niños y aún las personas mayores que se someten al cambio de sexo, el ADN no cambia. Sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, los cromosomas siguen siendo XX o XY, de manera tal a que las personas simplemente son mutiladas y llega un momento en que la persona queda por una fantasía mutilada, acepta que sea mutilada, pero después se arrepiente y después muchos de ellos, el 41%, es el mayor porcentaje del mundo en esa clase de personas que se arrepienten por haberse mutilado o automutilado. Ellos atentan contra su vida y se suicidan. 41% intentan suicidarse. Eso es mucho. Significa que ¿por qué no se tiene caridad? Simplemente para llevar adelante una ideología, la ideología de género, para acabar con el Occidente, acabar con los valores de Occidente. Por lo tanto, es un momento en que el espíritu de cruzada es lo único que puede salvar al mundo, salvar a Colombia, salvar a Europa, salvar el occidente cristiano, y es a eso que los invitamos. Es el momento, si es para la batalla, para la defensa de eso, vamos a hacerlo, aunque sea a costa de nuestra propia vida. Por supuesto, en el marco de lo ideológico, legal y pacífico. Muchísimas gracias por su audiencia.
Lo esperamos la próxima semana en una nueva audición de 7 días en revista. Les invito a que se suscriban a este canal, los que no se han suscrito, denle un me gusta y compartan con sus amigos, porque el enemigo nos rodea. Entonces nosotros unámonos también para hacer apostolado y salvar lo más bello que nosotros tenemos. Nuestra vida, no, Señor, lo más bello que tenemos nosotros es ser bautizados, católicos, apostólicos, romanos, y tener naciones de Occidente inspiradas en esos valores. Muchas gracias.